Si no dominas tu mente, tienes un problema. Si no dominas tu físico, también tienes un problema, porque no sientes tu cuerpo. Y sobre todo, las emociones. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras se proyectan, porque todos tenemos un campo electromagnético, uno mental y otro en el corazón. Para reprogramarse, escucharse, adquirir toda esa capacidad del campo cuántico, del campo electromagnético, lo que primero tiene que hacer uno es dominar su... Ese niño se basa en el sistema que tiene dentro de su clan, de su familia. Y como habitualmente es un sistema incoherente, eso es lo que está aprendiendo el niño. Todo eso es nefasto. El campo cuántico es un... Vamos a meternos con campo cuántico. Uf. Un poquito. Bien. Me recomendaste el documental ¿Y tú qué sabes? Efectivamente. Que es un poco... Bueno, se lo podremos recomendar a todo el mundo. Sí, ¿Y tú qué sabes? Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es un documental en formato de película que fue, creo que el primero que se hizo, que aquí en España solo se emitió, que yo recuerdo, en 2 cines, uno en Barcelona y otro en Vigo, y que éramos 4 en la sala. A mí me coincidió de vacaciones en Barcelona, me lo recomendó un mentor, dice, para que comprendas, Luis, mucho de lo que tú haces y de lo que sabes está en ese documental. Y yo salí alucinado, ¿vale? Y automáticamente lo puse en práctica. ¿Esto con qué edad lo descubriste? Pues esto fue con 30... Deja de pensar. ¿Fue antes o después de tú ya darte cuenta de que...? Fue después. Después se van abriendo un montón de puertas, pero muchas, que te van haciendo comprender lo que tú piensas, ¿vale? Y debía de tener cerca de 35 años. 35, 38, ahora no me acuerdo. Y lo vi y dije, ostras, es esto. Quiero contaros algo importante. Es que estos números son una auténtica locura. 9 de cada 10 personas que veis este contenido no estáis suscritas. Y es que cada uno de vosotros ayuda a que la coctelera llegue a más gente, que podamos traer a mejores invitados y que el proyecto siga creciendo. Así que si te gusta, suscríbete y compártelo con aquellas personas que creas que les pueda ayudar. Muchas gracias y nos vemos dentro. Y fíjate que en ese documental salía un personaje, un escritor, un científico, Masaru Emoto. No sé si has oído hablar de él. Bien. Bueno, sale en el documental. Y esto era en agosto. Y con la persona que yo estaba le dije, ¡guau! Qué interesantísimo sería conocer a Masaru Emoto. Pues esta persona que me había llevado a conocer Barcelona, después, a finales de agosto, yo le llevé a conocer mi pueblo, Celanova, en Orense. Y resulta que fuimos al monasterio, que es lo más emblemático, me voy a turismo para sacar las entradas y todo esto. Y esta persona, cuando ya vengo con las entradas, me dice, oye, este que está aquí en este cartel, ¿no es el que vimos en el documental? Y dije yo, ostras, es verdad. Pues viene a un congreso del agua, a Orense, que nada, que eso está a media hora de Celanova, en septiembre. Bueno, pues ya ves lo que tardé yo en sacar las entradas para todo el mundo. ¿Me explico? Y dije, esto funciona, porque yo proyecté querer conocer a esa persona. Claro, es decir, tenemos lo que proyectamos. Eso es con coherencia. Porque yo estoy seguro que si en vez de Orense, que lo tenía al lado, me dice el cartelito Londres, yo me voy a Londres. ¿Me explico? Lo que pasa es que el universo, que hay que tener cuidado con cómo se piden las cosas, ¿vale? Me lo puso más fácil, porque yo pedí que me lo pusiera fácil. ¿Pero tú fuiste consciente de que lo pediste? Sí, lo proyecté. ¿Cómo se proyecta? Pues justamente en mis meditaciones,
yo me visualizaba escuchando a ese hombre en directo. Entonces esto sería como mandarlo al campo cuántico, ¿no? Eso es. Claro, entonces aquí la duda es, ¿qué es exactamente el campo cuántico? Wow. El campo ¿Cómo lo cuántico, podemos definir eso sí es de difícil. forma sencilla? Claro. El campo cuántico es un campo que nos rodea, en el cual todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras se proyectan. Por eso, esta élite que hablamos, que proyecta que vivamos en el caos, que ellos no viven en el caos, hace que nosotros vivamos en el caos, porque es el pensamiento generalizado. Porque todos tenemos un campo electromagnético, uno mental y otro en el corazón. Lo explica muy bien Annie Marquier en su libro, El Maestro del Corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si tu campo electromagnético, en este caso el mío y el tuyo, se están mezclando, eso que hay en el medio, que no se ve de momento, sí se puede ver con aparatos, ¿vale? Se podría ver, es decir... Sí, con aparatos, ¿vale? Una vez participé en un congreso de educación en Gabá y la Universidad de Biología nos dejó un escáner para ver los campos electromagnéticos en el ordenador. Entonces íbamos poniendo a las personas y estas en el ordenador iban viendo en su campo electromagnético. O sea, a simple vista no lo veían, pero en el ordenador sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso que hay en el medio, entre tú y yo, eso es el campo cuántico. Entonces, el campo electromagnético más fuerte influye sobre el campo electromagnético más débil. Es decir, si el tuyo es más fuerte que el mío, ahora mismo me estás influenciando. Efectivamente. ¿Y eso se podría ver? Sí. Wow. Es una invasión total. Me estás dejando... Y eso no se debe de hacer, porque es una invasión del espacio de la persona. Pero tú tampoco puedes remediarlo, es decir... Tú lo que estás proyectando... O sea, bueno, cuando este personaje, cuando Hitler hacía lo que hacía, lo hacía a propósito. Influía sobre cientos de miles de oyentes, tanto de los que estaban allí físicamente como los que estaban escuchando por la radio, por la televisión. Eso que decimos, ¿no? Cuando una persona tiene magnetismo, esta persona tiene mucho magnetismo. Entra en una fiesta y todo el mundo le mira. Y todo el mundo quiere hablar con él. Bueno, eso no es malo. Lo que es malo es ser consciente de esa capacidad que tienes y utilizarlo en provecho egoístamente tuyo. Porque eso es una invasión del espacio íntimo de una persona. Oh, me estás... ¿Es así? Rompiendo. Bueno, como me pasó a mí. Cuando me lo explicaban, pero claro, como yo tuve curiosidad, quise saber más, pues me puse las pilas y ya está. Es lo que tiene que hacer cada uno. ¿Y podemos protegernos de esa invasión? Sí. También hay técnicas. ¿Vale? Por ejemplo, esto que es muy popular, el mal de ojo, ¿no? Sí. Desde mi perspectiva, el mal de ojo no existe. Es la capacidad de esa persona que dice esa maldición y la otra persona, la que recibe la maldición, de tener miedo. Entonces va a funcionar. Porque esa persona que echa el mal de ojo ha entrenado a su lóbulo frontal para eso. ¿Qué pasa? A mí, si alguien me quiere echar el mal de ojo, que eso que llaman, que para mí es una proyección mental, el mal de ojo no existe, ¿ok? Claro, esa persona, que es muy ignorante, generalmente, que echa el mal de ojo, claro, el mal de ojo es
porque hace esa proyección desde la glándula pineal, ¿vale? Que es lo que se llama en Oriente el tercer ojo. Vale. Yo tengo también mi glándula pineal muy abierta. Automáticamente voy a detectar y automáticamente va de vuelta. Porque yo también soy fuerte mentalmente. ¿Me explico? Y esa proyección se podría hacer desde el pensamiento, ¿no? Sí. Sin verbalizarlo. Sin verbalizarlo. Pues es muy poderoso. Es mucho. Pero ya te digo, la mayor parte de la gente que he conocido, famosa por echar el mal de ojo y tal, suele ser gente muy ignorante, ¿vale? Pero que cree en ellos. Y el problema, que cree en sí mismo, lo proyecta, el problema es de la otra persona. Y cuando estás en este punto de debilidad, podemos reprogramar nuestra mente Sí. para hacernos más fuertes. Efectivamente. Primero hay que conocer cómo funciona el cerebro. O sea, no solo físicamente qué partes tiene el cerebro, sino por qué el lóbulo frontal funciona de una manera, por qué el córtex funciona de otra manera, por qué la glándula pineal tiene una función, porque tiene una función. Por ejemplo, en las antiguas ágoras, ¿no?, que eran las escuelas de los filósofos, y en los monasterios nuestros, ¿por qué la gente aprendía de pie y caminando? O sea, no estaban sentados en un aula. Eso fue por la revolución industrial, porque la gente tenía que aprender a leer y a escribir, porque si no, a ver cómo manejan la maquinaria. ¿Me explico? Entonces se hizo la masificación de las aulas. Pero antes no era así. Antes uno iba al monasterio a aprender, fuera filosofía, fuera poesía, matemáticas, astronomía, lo que fuera. O al ágora, ¿vale?, de Platón, de Sócrates, de quien fuera. Y lo hacía de pie y paseando. Y si era posible, por la naturaleza, porque se activa el lóbulo frontal. Esto también es por las vibraciones de la propia naturaleza, ¿no? Y de uno mismo. Y de uno mismo. Porque se activa el lóbulo frontal y entonces ahí estás en un aprendizaje, no en una memorización. Entonces, ¿qué pasa? Eso, para hacer un símil, sería el cerebro de un niño... Es decir, sería cómo se comporta el cerebro de un niño pequeño, ¿no? Que está siempre en ese aprendizaje. Siempre está en el aprendizaje. El niño no se cuestiona nada. Exacto. Y si tú le preguntas lo que acaba de aprender, no te va a saber responder. Pero si al día siguiente se lo pones en un examen, lo vas a saber hacer. Lo vas a saber responder. ¿Me explico? Es así. Y eso lo he comprobado con una de mis hijas, lo he comprobado con otras personas que he ayudado, que les he enseñado a proyectar y a caminar mientras estaban con la lectura, y no tenían que chapar, como se dice, ¿no? Es curioso que esto que ahora tú cuentas, ahora estoy pensando sobre la marcha, y yo estudiaba caminando. Pues fíjate, ya tu intuición... Pero yo no sabía, a mí me funciona, era lo que mejor me funcionaba, pero no sabía el porqué. Pues ya lo sabes, porque activabas tu lóbulo frontal. Y eso te lo dijo tu intuición. Eso quiere decir que en algún momento tú te escuchabas, que había silencio en ti. Porque una cosa es la intuición y otra cosa es el instinto. El instinto es animal, es físico. La intuición sale del interior. Entonces tu intuición te dijo que lo hicieras caminando, tú llegaste a ese conocimiento, caminaste, resulta que te salió bien y se transformó en sabiduría. Y entonces solo tuviste que replicarlo y ya está. Es así. Vale. ¿Y es tarde para reprogramarnos? Es decir, alguien... No, siempre... Puede costar más, ¿no? Es decir, cuanto más joven eres, más facilidad tendrás. Más fácil, y cuanto más
más estás centrado en edad, porque claro, tienes un montón de hábitos adquiridos que tienes que cambiar, pues es más difícil. Pero es que eso da igual, o sea, nunca es tarde. ¿Y qué papel juegan aquí nuestras emociones también? Eso, porque... o sea, para reprogramarse, escucharse, adquirir toda esa capacidad del campo cuántico, del campo electromagnético, lo que primero tiene que hacer uno es dominar su campo físico, mental y emocional. Si no dominas tu mente, con la reflexión y la meditación, o con cualquiera de ellas, tienes un problema. Si no dominas tu físico, y tu físico se domina con deporte, no hay que ser un olímpico, cualquier deporte está bien, ¿vale? También tienes un problema, porque no sientes tu cuerpo. Y sobre todo, las emociones. La ira, la rabia, o sea, todo esto que nos hace animales, que nos lleva a pensamientos, que nos lleva a la envidia, al juicio, todo eso es nefasto. Entonces, una vez que dominas el campo físico, mental y emocional, y que si tienes que poner una nota que sea de suficiente en cada uno de ellos, porque no puedes tener un sobresaliente, un 10 en el físico y un 10 en el mental, y tener un 3 en el emocional. No te va a servir de nada. No, tienes que tener las 3 asignaturas aprobadas. Y ahí ya te puedes empezar a plantear un montón de cosas. Fíjate, hay lectura interesante, que no toda la lectura es interesante. Yo tengo una amiga que es escritora, que hace libros de autoayuda y es de éxito. Por supuesto no voy a mencionar quién es, que ella está muy capacitada. Pero claro, la editorial exige un libro cada X tiempo. Y ella se pone a escribir. Y sus libros se compran. Y ella misma me lo confesó, dice, mira, la mayor parte de los libros que yo escribo son paja. Claro, eso es un problema. Y dice, y la mayor parte de los libros de autoayuda son paja. Entonces hay que saber desgranar qué es útil en cada libro. Y eso se hace porque la gente lee, después lo quiere pasar a experiencia, el que lo quiere pasar, que la mayoría de la gente lee y después no experimenta nada, y a pesar de darse de bruces, sigue haciendo lo mismo. Y volvemos al gran Einstein, ¿no? Cómo quiere obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si ves que esto no te sirve para ti, déjalo, haz otra cosa. No te rindas, pero haz otra cosa. Es así. Igual que lo que te funciona a ti no tiene que funcionarme a mí. No. Y no pasa nada. Eso sí, lo tienes que experimentar. Claro. Y hablando de lo emocional, porque a mí es un tema que me cuesta controlar, dominar. De hecho, hablas de ira y demás, pues todas esas emociones, ¿no? Claro, muchas de ellas supongo que también vienen de esa mochila. Eso viene ya desde que los padres deciden concebir un hijo. Todas esas emociones ya vienen cargadas ahí cuando nacemos. Sí. Muchas de ellas. ¿Por qué? Porque esa madre ha experimentado un montón de emociones. Tú date cuenta que hoy en día mucha gente vive el embarazo como si fuera una enfermedad. Entonces ahí se está reproduciendo un niño, una niña. Esas células se están cargando con una memoria que recibe de la madre. Más aparte está la genética. Es aquello que dicen las distintas religiones. Los pecados de los padres pasarán a los hijos. Yo me cabreaba. Y decía, si mi padre ha hecho esto, ¿por qué tengo que pagar yo? No, es que eso tiene que ver con la genética.
hay una tendencia natural a ir hacia un sitio, ¿vale? ¿Pero es genético o es aprendizaje del...? Es de las dos cosas. Hay una parte que es genética y otra parte es la situación emocional que ha vivido la madre. Y entonces todo eso lo vas adquiriendo. Igual, dependiendo cómo se alimente la madre, pues esos alimentos nutren o no nutren. Pues con el pensamiento y la emoción pasa igual. O nutren o no nutren. ¿Y el entorno de ese padre y de esa madre? También influye. Todo influye. Entonces, cuando nace ese bebé, ese cerebro está diseñado porque se tiene que adecuar a un sistema, a un medio ambiente social. Ese cerebro está diseñado para absorber todo lo que le da ese entorno social para después poderse adaptar y formar parte del clan. ¿Comprendemos? Entonces ya vas con ese aprendizaje. Después, claro, el niño se pone a llorar y es que quiero esto, el padre o la madre dice que no, porque el niño, hay que acordarse que no tiene córtex, no sabe discernir. El córtex, si no me acuerdo mal, empieza a formarse a los 11, 12 años y finaliza su desarrollo sobre los 21. Por eso antiguamente la mayoría de edad era los 21 años. Lo de los 18 años se hizo por cuestiones militares, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño no tiene córtex. Entonces ese niño se basa en el sistema que tiene dentro de su clan, de su familia. Y como habitualmente es un sistema incoherente, eso es lo que está aprendiendo el niño. El niño sabe que si tiene un berrinche va a conseguir lo que quiera. Pero ¿qué va a pasar cuando sea adulto? Y tu marido diga no, tu mujer diga no, tu jefe diga no, si no eres capaz de controlar tu emocionalidad. ¿Qué vas a replicar eso? Y te vas a dar... Y te vas a dar de bruces constantemente. Es así. Se le educa en el miedo al niño. Si no haces esto, te pasará esto. O sea, ya se le educa en el miedo. De tal manera que después viene papá Estado o viene el jefazo y te amenaza, pues mira, como tú tengo una cola, te vas a la calle o empiezas a trabajar las horas extras gratis. Entonces tenemos un problema. El marido amenaza, la mujer amenaza. Es que no estoy contento, me voy a divorciar. Es una amenaza, sobre todo cuando hay hijos. Da igual que sea el hombre o la mujer. No, ¿cuál es el problema en que nos encontramos? ¿Cómo podemos solucionarlo? Generalmente todo acaba en discusión. ¿Por qué? Porque actuamos desde el miedo, entonces queremos imponernos. Ahí está actuando el ego. El ego y la emoción. Gran desastre. Entonces hay que aprender a dominarse. Este libro que tienes ahí, el de Annie Marquier, El maestro del corazón, libro que recomiendo un montón, te habla justamente de cómo son todas esas etapas. No llega con leerlo, después hay que ponerlo en práctica, claro. Volvemos a lo de siempre. Yo generalmente utilizo la técnica de leer el libro, lo dejo ahí reposar, un tiempo después lo vuelvo a leer, lo vuelvo a dejar reposar y lo vuelvo a leer una tercera vez. Y a partir de ahí ya empiezo a tomar notas y ver qué es lo que puedo poner en práctica. Sí, dicen que hay que leerlo 3 veces, ¿no? Para la mayor parte de los libros interesantes, sí. Un poquillo de jugo. Porque aparte, esto seguro que te ha pasado, ¿no? Que tú has visto a lo mejor una serie, una película o has leído un libro que no has entendido y 5 años después, como tu cerebro ha madurado, quieras o no quieras, hacia algún lado, vuelves a ver la misma película, la misma serie o leer el libro y dices, ¡ostras!
Ahora lo entiendo. Me pasó con la de ¿Y tú qué sabes? Yo había visto ese documental en YouTube hace muchos años. Claro. Yo no entendí nada, o no sé si, vamos, no me acordaba de nada. Porque tu cerebro no estaba Claro. preparado para ello. Y de esta segunda vuelta, pues ya cogí más conceptos. Claro. Fíjate que yo cada 2 o 3 años lo vuelvo a ver. Y pillo algo nuevo. Porque el cerebro lo capta todo. Otra cosa es que le prestemos atención. Y entonces yo sé que como una película, hay películas que son referentes, ¿no? Y entonces cada X tiempo hay que volverlas a ver. Y resulta que ahí sacas otro aprendizaje. Correcto. Entonces, bueno, aquí hablaban mucho también en esta peli, ¿no? De la manifestar. Y, es decir, como que hay muchos tipos de realidades, ¿no? Sí, muchísimos. Y nosotros escogemos la que queremos, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos esto? Es decir, ¿cómo cogemos la que queremos? Pues tienes que sentirla. O sea, tú la ves y dices, esto es lo que yo quiero. Vale. ¿Cómo puedo llegar a ello? Fíjate. Porque las realidades son distintas. Yo tuve una época en que tuve que trabajar en un metro y entonces había un problema con los manteros. Que cada vez que la policía local hacía una redada, estos manteros huían hacia el metro y saltaban las vías del metro. Claro, la gente decía a mi madre, pero si hay carteles por todos lados, y dice, mira, vosotros no habéis estado en África, se nota. Yo sí he estado mucho en África y he conocido las distintas realidades de África. Y dice, ellos están desde pequeños acostumbrados a saltarse las vías del tren. Es más, muchos viven incluso al lado de la vía del tren. Entonces no podemos pretender sin educación, cuando están huyendo de la policía local, que la policía local no se metía dentro del metro, ahí ya se encargaba la seguridad privada del metro, no podéis pretender que en la huida hagan caso de los carteles, No. por muchas sanciones que pongáis, porque aparte son insolventes, les va a importar un bledo, porque no lo van a entender. Lo que tenéis que hacer es hablar con la policía local, fue mi consejo, hablar con la policía local, decirles, mira, cuando vayáis a hacer una redada, van a huir hacia la boca del metro. Avisarnos antes para que nosotros tengamos a gente de seguridad y jefes de estación para reforzar esa zona y para decirle al conductor del metro que entre más despacio y que no nos encontremos con este mogollón. Bueno, pues el ayuntamiento también tardó en entenderlo. ¿Vale? Pues eso pasa con todo. O sea, las realidades son distintas para cada uno. Claro, nosotros tuvimos la suerte en Occidente de tener el Renacimiento. A partir de ahí ya empezamos a desarrollar más dimensiones en el cerebro. Pero hay muchos pueblos que no han tenido esa oportunidad. Después sí, vienen a Occidente y desarrollan esas dimensionalidades en el estudio, en la universidad, donde sea. ¿Cuántas dimensiones hay? Bueno, ¿O podemos nombrar? Déjame recordar, porque yo estuve en una de las últimas conferencias de Hawkins, el astrofísico británico, que antes de morirse, que creo que fue en Granada, pero no me hagas mucho caso del dato. Hasta él decía que hasta donde la astrofísica sabía ya, había 12 dimensiones. 12. Que se supiera. Y de eso no quiere decir que no haya más. Claro,
En la escuela, en la universidad está que sea de 3, 4 dimensiones. Claro, nosotros estamos, bueno, es decir, la mayoría de la gente estamos en esa, 3, 4. En 3, 4. Pero resulta que la astrofísica ya sabe que hay más. Que eso es de lo que se ocupa. Y no cierra la posibilidad de que haya más. Que haya todavía más. Él dice hasta donde sabemos. Creo que, no me hagas caso, pero que eran muchas más. ¿Vale? Claro, ahí es donde entra la física cuántica. Y donde entra cuántos campos dimensionales hay. Y esto puede ser infinito. En el documental, y tú que sabes, se ven las distintas realidades. Se ve por ejemplo, la realidad de la protagonista, esa fobia que tiene. Y cuando lo comprende, esa fobia desaparece. No digo que fobia para que la gente se moleste en averiguar, claro. Exacto, que vean. El documental. Y que lo vean varias veces, porque es que a la primera yo entendí una gran parte, porque ya mi mente estaba preparada para ello. Pero las siguientes veces que lo vi, entendí mucho más. Claro, eso también va a depender de estos niveles. Claro. ¿Es lo mismo niveles de conciencia que los estados de conciencia? Hablamos de lo mismo, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué realmente es estado de conciencia? Porque claro, también es difícil explicar esto. Sí, es muy difícil. Fíjate, la mayor parte de la población, como no domina su cuerpo físico, mental y emocional, digamos que está en un tercer, cuarto grado de conciencia. O sea, muy básico. ¿Eso puede guardar relación con un porcentaje de uso del cerebro? ¿O no? Guarda relación con la educación, con el porcentaje de uso del cerebro, con tus pensamientos, con tu dominio si dominas el campo físico, mental y emocional. Claro, si eres muy emocional, ¿vale? ¿Hacia dónde puedes evolucionar? ¿Cómo puede evolucionar tu conciencia? Muy difícil. O sea, lo vemos mucho en todas estas historias del corazón, ¿no? Siempre están en lo mismo. O en las telenovelas. Claro, todo eso es todo muy emocional. ¿Hacia dónde puedes ir? Hacia ningún lado. Estás siempre regodeándote en esa emoción, en ese sufrimiento. Entonces no avanzas. Por eso la importancia. O sea, hay tantas cosas importantes a realizar que es un camino difícil. Y aparte es una montaña que hay que escalar todos los días. Como dejes de escalar, te estancas. Incluso puedes retroceder. Porque el cerebro tiene que estar siempre en constante aprendizaje. Y se puede hacer con cosas sencillas. O sea, tú tienes una ruta de tu trabajo a tu casa. Pues no va a ser siempre la misma ruta. Varíala de vez en cuando. Aunque tardes más. ¿Por qué? Porque ahí hay más conexiones neuronales. Se activan más conexiones neuronales. Y cuantas más conexiones neuronales tengas activadas, más nivel de conciencia adquieres. Y para adquirir un nivel de conciencia alto, no hace falta ser un catedrático. ¿Vale? Lo puede hacer cualquiera. Digamos que también subir de nivel de conciencia es ser consciente de, ¿no? Sí. Consciente de lo que ves, de lo que tenemos. Claro. Muchas veces por lo que tú dices, ¿no? Si vas todos los días por la misma ruta, ya te estás perdiendo todo lo que hay, porque tu cerebro ya va piloto automático. Claro. Y eso es un gran desastre. Si tú tienes un niño y lo empiezas a columpiar, y el niño te pide más fuerte, y tú no, porque te puedes caer y te puedes hacer daño. ¿Qué estás creando en la conciencia de ese niño? Miedo. A caerse, a tropezar. Lo que tienes que hacer tú es darle fuerte, pero claro, antes de darte fuerte lo que tienes que elegir es un parque
que esté acolchado. ¿Me explico? Sí. No que sea de tierra y de piedra. Porque claro, si el niño se suelta, va a haber un problema. Pero no le tienes que decir que se va a caer. El niño por naturaleza va a querer escalar el árbol. No, no lo hagas porque te vas a caer, ya lo estás limitando. Lo que tienes que hacer tú, como abuelo, abuela, padre, madre, es ponerte debajo y estar atento por si se cae, no estar con el móvil. Ya. Atención plena. Atención plena. Y si se cae, lo recoges. No le aumentas esa emoción que pueda experimentar él al caerse. Claro. Porque esto también es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Como Efectivamente. se cae y ¡ay! Sí, y va todo el mundo corriendo. Claro. ¿Se cae el niño? Bueno, pues que se levante. También está la capacidad de observación de los padres. Si se ha abierto la cabeza, lógicamente es que corras. Claro. Pero la mayoría de las situaciones es un arañazo en las manos o en las rodillas. Deja que se levante y no vayas con pánico. Y le dices, no, tienes que levantarte. Y cuando se levanta, lo consuelas sin miedo. No es esto de, ves, te lo dije, que no corrieras, no sé qué, no sé cuánto. Que te ibas a hacer daño. Es normal, has corrido, has superado tus límites y te has caído, pero bueno, te tienes que levantar. Correcto. Y cuando ya trabajamos todo esto, ¿a qué nivel podemos llegar? Porque entiendo que, claro, llegar al nivel 12 estará al alcance de muy poquita gente. Yo sé que no paro de aumentar, pero estoy muy lejos. ¿Y hay manera de cuantificarlo? Es decir, ¿tú sabrías o tienes forma de saber en qué? Tengo forma de saberlo en los que saben menos que yo. En los que me superan, no, porque todavía no lo he experimentado. Ya. Cuando lo experimente, que ojalá sea, que siga experimentando y que siga aumentando, ojalá, que no me quede ahí atrofiado, estancado, pues bueno. ¿Cómo tenemos aquí el ranking? Entre nosotros, sí. Puedo hablar de ti, de mí estaría mal, ¿no? Pero yo creo que estás en un cambio de un cuarto grado de conciencia a un quinto, ¿vale? Tendría que conocerte más, porque tienes curiosidad, ¿vale? El cuarto grado de conciencia es el sumum del ego, que es necesario. Eso de matar el ego, cuanto más lo intentes matar, más fuerte se hace. Y decimos que el cuarto es del César y el quinto es de Dios. Empiezas a experimentar sensaciones, energías, a notarlas, te vienen pensamientos que son positivos y que es como si fueras en algunas ocasiones como adivino, ¿no? Entonces yo creo que tú estás en ese tránsito. Del 4 al 5. Del 4 al 5, que tienes que trabajar, obviamente. Y luego no estancarme en el 5. No, si puedes ir a más, a más. O sea que... Pero sin intención de ir a más, es ir haciendo cada día un poco. Caminante se hace camino al andar. Punto. Esa frase es muy significativa. O sea, si no caminas, no haces camino. Y aquí, la primera vez que nos conocimos, hablábamos de la importancia de saber también de dónde venimos. Sí, es muy importante. Porque ahí ya sabes toda la carga que tienes. Claro, aquí esto nos referimos a ir mirando en el árbol genealógico para atrás. Para atrás, todo lo que se pueda. ¿Ok? O sea, por nuestros, ejemplo... Nuestros amigos, la iglesia, ¿no? Que como tienen todo documentado... Ah, sí, ellos tienen todo documentado. Y entonces, si quieres saber tu árbol genealógico, tienes que ir a las parroquias, ¿no? Porque cuando te han bautizado, si te han bautizado,
te dicen quiénes son tus padres, de dónde vienen, etcétera, etcétera, y ahí puedes ir construyendo tu árbol genealógico. Fíjate que el árbol genealógico, que la gente no le da mucha importancia, tiene su importancia. ¿Por qué las monarquías o por qué las familias tradicionales abundantes económicamente sí le dan importancia al árbol genealógico? ¿Qué significa eso? ¿O por qué, por ejemplo, la raza judía tiene incluso un departamento donde está todo el árbol genealógico de la mayoría de ellos? Eso indica algo. Hay que investigar. Claro, la mayor parte del ciudadano, hasta los abuelos o bisabuelos, si tal caso, pero no saben nada más. Entonces no sabes qué bagaje tienes, tanto positivo como negativo. Porque la historia de la familia hay que contarla, la positiva y la negativa. Pero ¿cuánta información podremos obtener ahí? Porque claro, yo puedo ir a la parroquia, imagínate, la parroquia de mis abuelos, puedo preguntar por mis bisabuelos y empezar a preguntar por tatarabuelos, etc. Pero claro, al final no hay historia ahí. Bueno, ahí te tendrías que ir a la documentación de las herencias. ¿Vale? Cómo, o sea, qué propiedades adquirieron, eso te va dando pistas. Si eran trabajadores o eran agricultores, o eran, se interesaban si era un agricultor, si fueron adquiriendo y mejorando el patrimonio y se acabaron convirtiendo en terratenientes, ya te está indicando que había un espíritu de crecimiento transmitido de padres a hijos. Entonces sabes que eso está en tu interior. Y entonces lo puedes replicar, porque está en tu información genética. Tanto lo positivo como lo negativo. ¿Y esa información te la facilitan sin ningún tipo de problema? ¿O? No, incluso hay abogados que se dedican profesionalmente a eso. No, depende de la persona con la que te encuentres. Si te encuentras con un párroco colaborador, pues le va a encantar. Si te encuentras con un párroco pues gruñón, te va a mandar a paseo. Es así. Vale. Y recientemente... Eso es lo que yo te explicaba una vez, alimentar el lobo bueno o el lobo malo, el lobo negro o el lobo blanco. Porque eso es tu interior. Si tú tienes ira y alimentas a ese lobo negro, cada vez vas a tener más ira. Si lo apaciguas, ese lobo negro se va a transformar en lobo blanco. Y si lo apaciguas, dominarás más tu emocionalidad. Entonces habrá otro tipo de conexiones neuronales y ya está. Vale. Otro punto que quería comentarte, que recientemente escuché hablar de diseño humano. No sé si escuchaste. Sí. Que dicen que se inspiran también en física cuántica y demás. Entonces, a través de tu fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar, como que tienes como un eneatipo, un patrón. Sí, son eneatipos. Claro, tiene que ver también con la astrología, entonces depende de tu sistema de creencias, ¿no? Que en los eneatipos no se va a hablar de tu astrología, pero sí hay una numerología. Y la numerología tiene una frecuencia, y esa frecuencia va a estar en ti, como el nombre. El nombre tiene una frecuencia. Yo soy José Luis. Claro, José es de origen hebreo. José es de origen hebreo, significa el padre. Luis es en gallego y en germánico Lois, significa jefe de jefes en la batalla. Entonces esas dos frecuencias están en mí. Y con la fecha de nacimiento pasa igual. Hay una frecuencia. Y entonces ya parto de esa frecuencia. Es importante conocerlo también, igual que sí. de dónde vienes. ¿No? Claro. Por ejemplo, hay un error muy grande de ponerle el nombre de un fallecido a una persona. ¿Qué frecuencia le estás dando? ¿Vale? ¿Por qué hay gente con capacidad y con economía
y, por ejemplo, quieren que su hijo nazca en cierta fecha que se aproxima y retrasan el parto para que nazca en cierta fecha. No sabía que se hacía eso. Sí, se hace. Es así. Sobre todo en las monarquías. Estos saben lo que se hace, ¿vale? Aunque se desvíen algunos, pero al final todos vuelven al redil, o la mayoría. Entonces es toda una frecuencia, todo es frecuencia. Un pensamiento es frecuencia. Tiene sonido. Entonces, la música que escuchas, la letra de esa música. Masaru Emoto, en sus trabajos sobre la música y el agua, que somos, dependiendo de la persona, de un 70-80% en agua, tiene una influencia en la cristalización de ese agua. Y ese científico japonés lo demostró. Tiene varios libros sobre ello, sería interesante también. La memoria del agua, de Masaru Emoto, estupendo. Y entonces todo eso está dentro de nosotros. Por eso es importante qué música escucho, qué conversaciones escucho. Que da igual. Yo, por ejemplo, yo estoy en una cafetería tomando un café y puede tener cierta música. Como yo tengo capacidad para bloquear mi mente y no estar escuchando, no escucho. O están las noticias, que no estoy atento a ellas. Es que por eso es tan difícil evolucionar. Es que ahora, esto que me acabas de decir, me conecta mucho porque yo hay mucha música que no escucho. Haces bien. Y la gente me dice, pero es que es imposible, ¿cómo no la estás escuchando? Pues no sé si es algo innato o es qué. Algo de intuición. Por eso te digo que este es el cuarto al quinto. No de instinto. ¿Vale? Y entonces tú, por suerte, para ti, le vas haciendo caso a tu intuición y vas viendo que es acertada. Es así. Tengo que seguir el camino. Es tu camino y ya está. Y lo estás haciendo bien. La mente es muy poderosa y, sí. Y bueno, hablamos ahora también de que todo lo que creamos lo manifestamos y demás. Incluso, poderosa en positivo y en negativo. Exactamente. Claro, el siguiente tema que quería comentarte es a nivel de enfermedades, ¿no? Cómo hay eso que manifestamos se crea en nuestro cuerpo. Claro. Hay una serie de enfermedades que son genéticas y cómo las podemos variar, ¿no? Para no tenerlas. Pues muy sencillo. Cómo este padre, madre, este abuelo, abuela, ¿cómo eran? ¿Vale? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo se alimentaban? Pues yo de entrada lo que tengo que hacer es hacer todo lo contrario, en positivo. Pensar de otra manera, alimentarme de otra manera, dominar mi emocionalidad de otra manera, y entonces tengo un alto porcentaje que esa enfermedad genética no se genere. ¿Vale? Pero esto es difícil porque generalmente replicamos lo de nuestros padres. Es así. O sea, hay que ser consciente de ello. Las emociones, hay muchos estudios de ello. Dr. Hammer, que ya falleció, era alemán, hizo mucha investigación sobre ello. Lógicamente también tiene muchos detractores, es obvio. Pero la emoción en muchas enfermedades, no en todas, influye. ¿Vale? Ese pensamiento negativo influye. Lógicamente, si tienes una enfermedad, tienes que ir al médico. Eso es lógico. Después, con la información que te da el médico, con tu información, tienes que saber lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Generalmente dejamos toda la situación, pues porque es el que sabe, en manos del médico. Pero eso quiere decir que no te sabes escuchar. Entonces eso está muy bien para una parte de la población. Para otra parte, pues no.
Por eso te digo lo de utilizar lo que te conviene del sistema y del antisistema. Eso sí, a mí si me pasa algo y automáticamente me voy al médico, porque quiero saber qué es lo que me dice. Y a partir de ahí reflexiono y tomo mis decisiones. Claro, aquí también hay que matizar un tema, que hablamos de enfermedades, pero claro, si te rompes una pierna... Tienes que ir al médico, claro, y te tienes que escayolar. Es decir, nadie con su mente va a curar una rotura, ¿no? Pero si enfermedades crónicas, por ejemplo, el estrés, ¿no? El estrés. El estrés sí lo podríamos curar. Sí, sí, lo podemos dominar, sí. Y otra serie de enfermedades, pero es mejor no mencionarlas. Correcto. Vale. Sí. Pero hay mucha información. Sí, claro, aquí también muchas veces qué información es la buena y qué información es la mala. Yo, por ejemplo, para mí, la del doctor Hammer, de este médico alemán, es buenísima. Pero hay que experimentarlo también. Claro. Eso sí. Que hay también más médicos en el camino. Pero... Claro, porque esto básicamente es como que tú reprogramas tu propio organismo, ¿no? Tu propio organismo. Pero claro, para reprogramar tu propio organismo, y aparte es siempre un camino largo, rara vez es corto, entonces claro... Claro, si la enfermedad avanza más rápido que lo que tú eres capaz de reprogramarte... No, y aunque la consigas detener, reestructurar el cuerpo lleva su tiempo. No es como la medicación es inmediata. Claro. ¿Vale? El problema es que si no solucionas la situación emocional, las que son emocionales, se va a volver a reproducir tarde o temprano. Sin embargo, si haces ese camino de conciencia sobre siempre y cuando, porque yo lo he hecho, pero siempre he estado supervisado por médicos, ¿vale? Porque son los que saben, son los que tienen la maquinaria. Entonces, o sea, no es esto de... Sí, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo me lo guiso, yo me lo como, no. Claro, no. es peligroso. Es muy peligroso. O sea, el médico está para algo. Y la maquinaria sanitaria está para algo, ¿vale? Entonces, si combinas las dos cosas, pero claro, para combinar las dos cosas tienes que tener dominio de tu emocionalidad. Porque si no, volvemos a lo de siempre. O sea, el key principal está en la emoción. Que dominar la emocionalidad no es rechazar la emoción. No es esto de la educación victoriana, ¿no? Es que la emoción no te domina a ti. Claro, aquí te refieres a no llores, ¿no? Es decir, hay que llorar. Hay que llorar. Yo lloro mucho, ¿vale? Y me considero muy hombre. Pero claro, otra cosa es que seas un lloricas y que estés llorando por todos lados y quejándote. ¿Vale? Pero yo lloro, analizo, reflexiono y actúo. Y eso es lo que hay que hacer. Correcto. Y a nivel mental, nuestro cerebro también transmite la información toda. A las células. Todo. O sea, nuestro cerebro... Si yo digo, estoy enfermo, pues vas a acabar enfermo. ¿De lo qué? Ya lo veremos. Depende de tu genética y de muchos factores medioambientales. Hombre, hay que entender que si estás en Chernobyl, ¿vale? Claro. Tienes más papeletas. Pues ahí te vas a contaminar de radioactividad. Claro. ¿Vale? O sea, pensemos con lógica. ¿Cómo podemos cambiar ese mensaje? Porque yo sé que hay mucha gente que incluso en el trabajo, ¿no? A lo mejor no manifiesta la enfermedad de estoy enfermo, ¿no? Pero sí está estresado, está agobiado. ¿Cómo puedes revertir? Volvemos a lo de siempre. Pues ese sábado, ese domingo, ese paseo tú solo, en medio de la naturaleza. Importante también que sea en medio de la naturaleza. Sí. Hay muchos estudios científicos japoneses, incluso los japoneses le tienen un nombre, que los bosques autóctonos segregan una serie de aceites
que están en el medio ambiente y entonces son beneficiosos para la salud, ¿vale? Entonces, aparte es que nosotros partimos de la naturaleza. Estar en el asfalto es lo antinatural. Pero claro, tenemos que vivir aquí. Pero eso no nos quita... Bueno, la mayor parte de la gente va a la playa, va a la montaña y se siente bien. O sea, no hace falta ser un erudito en nada. Solo hay que fijarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos otra vez. El silencio, la reflexión, la meditación, la coherencia. Todo pasa, el dominio de la emocionalidad. Todo pasa por ahí. Entonces es una cuestión de entrenar, como todo. A uno les lleva más y a otros les lleva menos. ¿Y qué hay de esto de que mucha gente duerme con mensajes positivos? Bueno, no es un sistema que a mí me guste mucho, pero a muchas personas le funciona. Entonces, si te funciona, Cógelo. cógelo. Que no te funciona, déjalo. No lo juzgues ni lo critiques, déjalo. Vale. Y lo que comentabas antes también de ese momento de reflexión al final del día. Es importante verbalizarlo, anotarlo o simplemente compensarlo, analizar el día. Cada uno tiene que tener. Yo al principio anotaba. Ahora ya no lo necesito. Ya tengo tanta práctica después de tantos años que ya no me olvido. Y entonces al día siguiente, claro, me encuentro con esa persona en el ascensor que no me da los buenos días, entonces yo le sigo dando los buenos días, pero al mismo tiempo me siento más cómo me afecta a mí. Y si veo que me afecta, es que estoy haciéndolo inadecuadamente, porque lo que me tiene que ser es indiferente. Punto. O también analizo cómo se siente. Una vez que consigo eso, las siguientes veces cómo se siente esa persona. Y si veo que le supone un quebranto de algo, dejo de hacerlo. Dejo de darle los buenos días. Aún yendo en contra de lo que tú... No, porque no estoy en contra. Lo que no quiero hacer es daño. Entonces, si veo que al darle los buenos días hace que se altere, le estoy haciendo daño. Entonces dejo de hacerlo. Tampoco me va la vida en ello. Bien. Es así de sencillo. De lo que me doy cuenta que daño, lo dejo de hacer. Por eso sé que todo el mundo daña. Sí, todos alguna vez. Eso, es inevitable. por desgracia, es inevitable. Bueno, Luis, yo creo que Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos. como 2 horas más o menos. Entonces, ¡Ostras! se pasa el tiempo, Sí, sí. el tiempo volando. Pues gracias por compartir este espacio conmigo. Yo quería despedirlo con una batería de preguntas rápidas, Bien. ¿vale? Para que me conteste rápido. De lo que sepa te contesto. Hablamos de salario, pero mi pregunta es ¿emprender o no? Sí, ¿Por qué? porque eso es lo que te va a dar la libertad. Porque el ser emprendedor no tiene límites, te los marcas tú. Que ser emprendedor no es ser autónomo, Correcto. ¿vale? Que la mayor parte de los autónomos lo que buscan es un salario o no aguantar al jefe. No. Por eso hay gente que abre una cafetería, un pub, y al cabo de 20 años tiene 7. ¿Me explico? Y la diferencia. Entonces yo soy más de emprender que de ser asalariado. Pero para emprender primero hay que haber sido asalariado. Correcto. Porque hay que conocer todas las partes. Hábito diario para mejorar el ser. Meditación, reflexión y silencio. Un error del que aprendiste mucho. Uf, son muchos errores. Un error del que aprendí mucho. Mi prepotencia, mi ego.
Me llevo a territorios muy oscuros. Pero he cometido muchos errores. ¿Y los que quedarán? Sí, seguro que sí. ¿Eres más madrugador o más nocturno? Nocturno. Horas de uso de tu móvil. Solo las laborales. El resto ni hay puñetero caso. Desconectado total. Total. Recomiéndanos un libro. Andy Marquier, El maestro del corazón. Es básico. Tiene otro que es La libertad del ser, puede ser. La libertad del ser, ese sería el segundo. Pero el primero que hay que leer es este. Y comprenderlo. Y sí, claro, si no comprendes no pasas al segundo, pero no te vas a enterar tampoco de nada. Serie o película que todos deberían ver. Tomorrowland. Claro. Avatar. Cualquiera de ellas. Comprendiendo. Ahora ya sabes que el director es un fan del Bhagavad Gita. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay que ir al libro, que es complejo. Vale. Pero bueno, ahí podemos usar también inteligencia artificial que nos haga nos facilita una síntesis. Eso. ¿Qué título le pondrías a esta charla? Entre amigos. Entre amigos. Pues nada, recomiéndame 2 personas para continuar entrevistando. Pues mira, te lo recomiendo. Uno es de mi amigo Rafael, un hombre que se ha construido a sí mismo. Es bestial. Ahora mismo está en un curso en Asia. No voy a decir qué país porque a nadie le interesa. Y a mi amigo Rafael te lo recomiendo, te pasaré su número de teléfono. Y Denis Chegaray, ¿vale? Su padre también era un portento, escritor, profesor de biología en la universidad en Barcelona y en Santiago de Chile, pero un hombre que comprendía la biología desde otra perspectiva y así se lo transmitió a sus hijos. Y es otro portento también, y es emprendedor, ¿vale? Uno es terapeuta y otro es emprendedor. Y te daré también su número. Pues nada, espero que se animen a pasar por aquí. Pues no hay ningún problema, seguro que sí. Si no es físico, pues será online. Sí, pues claro, a Canarias te queda fácil, pero a Chile son 12 horas, tranquilamente. Bueno, lo podemos organizar. Eso seguro que sí. Sin problema. Y él encantado. Bueno, Luis, y si alguien quisiera seguir ampliando conocimientos sobre todo esto que acabamos de hablar, no sé, ¿qué le recomiendas? Fuera de lo que ya hablamos. Autores. Bueno, digamos que esto es una pequeña píldora, ¿no? Claro. Uno tiene que ver la economía, ¿no? Entonces, según mi conciencia, ¿qué economistas son los que me gustaría? Porque claro, no es lo mismo para unos que para otros, es según lo que cada uno entienda. Es una cuestión de ir investigando y de ir probando. O sea, yo he recomendado este libro, que hay más libros, ¿no? Pero claro, cada uno tiene que buscar su camino, con una guía y ya está. Pues nada. Solo es muy complicado. Digo que es muy complicado porque hasta donde yo sé, nadie lo ha conseguido. Hasta donde yo sé, eso no quiere decir que no haya pasado. Pues nada, ya sabéis, a seguir formándoos. Siempre. Y seguir soñando. Y llevando vuestros sueños a la realidad. No fantaseando. La fantasía está bien para divertirse, pero no para desarrollarse. Cerramos aquí con este mensaje. Gracias. Pues gracias.